Me pasó algo muy loco cuando nací, y es que el mundo ya existía. El mundo ya existía, todo el mundo ya existía. Los buzos, las zapatillas, los matafuegos, los partidos de fútbol, los balcones, ya existían. Y por un lado está bueno, porque eso significaba de que alguien, más grande y más sabio que yo, obviamente, había resuelto todo lo que se necesitaba para vivir. Para dormir, una cama. Si querés tomar agua, un vaso. Si querés sentarte en una mesa, una silla. Y mi primera reacción ante este mundo ya existente era una curiosidad infinita. Lo quería y lo quiero todavía entender todo lo que podía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mi madre escuchaba todos mis porqués y temblaba. Y con el correr de los años, esta curiosidad se transformó en angustia. Porque este mundo que ya existía, sin quererlo a mis ojos, también tenía que ser perfecto. Por esto que decía antes, que lo había pensado alguien más grande y más sabio que yo. Porque si no, no sería así, sería de otra forma. Probablemente esto tiene que ver con que crecí bajo un discurso de que en la vida hay cosas de chicos y cosas de grandes. Y esto lo veía incluso en las comidas familiares, porque como en toda familia numerosa, promedio y del bien, a la hora de comer nos dividíamos en la mesa de chicos y en la mesa de grandes. Y este mundo perfecto, entonces, hecho por los grandes, a veces me generaba angustia porque no lo terminaba de entender o porque yo sentía que no encajaba. Y fue con el correr de los años y con el crecer que me di cuenta de que el mundo ya existe, pero no necesariamente es perfecto y que los grandes tampoco eran perfectos. E incluso aquellos que tienen los triunfos más reconocibles son personas que no tienen toda la vida resuelta. Y esto lo empecé a entrever mediante pequeños indicios, como cuando un profesor te cuenta un problema personal. O cuando vemos a nuestros papás llorar por primera vez, o se derrumba un edificio, algo que parecía muy resuelto. Y aunque esto da un poco de vértigo, también es fascinante pensar que todo, no importa qué tan complejo, qué tan asombroso sea, está hecho por gente que no es perfecta, gente que es como yo. Porque el mundo ya existe, pero no está resuelto. Cuando me escribieron para preguntarme si creía que era posible contar noticias en TikTok, mi respuesta fue: no solo creo que es posible, sino que además me parece que es necesario y que ya se está haciendo. Existen dos mentiras que me encantaría derribar. Por un lado, la de que los jóvenes no se interesan en las noticias o en la política, y por otra parte, los medios no quieren que sepamos esto. La frase de que los medios no quieren que sepamos esto sale de boca de muchos jóvenes que efectivamente no escuchan la radio, no miran la televisión y no leen los diarios. Pero no significa que no se interesan en las noticias, sino todo lo contrario. Cuando entramos en las redes sociales y navegamos, por ejemplo, ahora todas las plataformas de streaming, te podés encontrar a jóvenes defendiendo causas que para ellos son significativas y que es un tipo de representación y es un interés. Gente que abre un debate y busca a personas del partido opuesto para armar un diálogo. Personas incluso que en otros lugares no se ven tan representadas, como la gente que tiene discapacidad, gente con ELA que encuentra compañía a través de las redes sociales. Y creo que eso es algo en lo que las redes sociales están adelantando a los medios. Y la postura, desde el periodismo, más que alejarse o distanciarse o lavarse las manos y decir: qué espanto, los jóvenes no están leyendo las noticias, no se interesan por la realidad, es desde la vocación periodística acercarse a estas comunidades digitales y traer las noticias a estos nuevos formatos. Yo me enamoré de la palabra de muy chica. Con mis primos teníamos un club de lectura y a mí me encantaba escribir. He ganado premios muy insignificantes de poesía y siempre me gustó mucho saber comunicar. Pero hubo un momento de mi vida muy específico, de hecho, en el que me di cuenta de que no solo me gusta la palabra, sino que además la palabra tiene mucho poder. Hay cierto poder en la comunicación. Este evento fue una ocasión en la cual yo había perdido el documento y me tocaba ir a hacerme uno nuevo. Voy a uno de estos centros
de RENAPER en un momento en el que todavía era bastante chica, pero aún así ya podía ir sola a hacer este trámite. Y cuando llego a hacer el trámite, adelante mío había una señora mucho mayor que yo, que estaba tratando de explicarle al sujeto que tuvo ella la mala fortuna de que no tenía tan buena voluntad, qué era lo que necesitaba. Su trámite era exactamente igual al mío, pero estaba tan nerviosa y le costaba tanto expresarse que no le podía explicar al hombre que la atendía que ella necesitaba hacerse el documento. Y se fue, frustrada, sin tener ningún papel y sin llevarse efectivamente el trámite empezado. Y me acuerdo que ese momento me impactó porque dije, pucha, ¿cómo alguien puede no acceder a algo tan básico como su identidad porque no lo puede explicar? Y es evidente, no estoy diciendo nada nuevo, pasa también con la gente que se sabe expresar mejor en un oral, en una entrevista de trabajo, en una presentación importante. Pero para mí va mucho más allá de eso. Yo creo que también está en cosas más básicas, como cuando tenemos que cuidar de un familiar enfermo y hay que hablar con farmacias, con médicos. Y en ese contexto, un problema de comunicación puede comprometer la salud de una persona. Entonces, va más allá de una buena retórica, sino que estamos hablando del acceso a la información. Y creo que el momento de mi vida en el que lo vi más gráfico fue cuando estaba trabajando en Espíritu Santo en una escuela. La idea del programa era ir desde Argentina como voluntaria a ofrecer un curso de educación cultural. Y nosotros les preguntábamos a ellos cuál era su hogar, cuál era su casa, cuál era su país, cuáles eran sus expectativas. Y era tan poco lo que conocían por fuera de ese mundo que les costaba imaginarse que Río era parte de su país. Fantaseaban con Estados Unidos y no conocían más que el nombre. Que cuando proyectaban su casa o su futuro o su familia siempre incluía violencia, armas, porque era lo que estaban acostumbrados. ¿Cómo hace uno para llenar ese vacío de información? ¿Cómo hace uno para mostrarles que hay un mundo un poco más allá al que están acostumbrados, por fuera de esas injusticias? Y me acuerdo que me frustraba mucho, pero al final del proyecto, con mi compañera nos dimos cuenta de que el mayor aporte que hicimos en realidad fue haber ido hasta ahí y mostrarles que hay un más allá y que se interesa por ellos. Hace un año, más o menos, empecé a subir videos en TikTok, como cualquier otro ser humano podría hacer. Y videos sobre todo de comedia. Y en los videos estoy con este sombrero. El sombrero surge el día del cumpleaños de mi mamá. Ella estaba internada en casa, tenía un cáncer degenerativo, y en ese momento no se podía mover ya. Estaba con la mirada fija hacia adelante, yo la hacía compañía de a ratos, y cuando ya no podía hablar, le ponía una pantalla con alguien más que le hable por mí. Y el día de su cumpleaños, sus amigas habían decidido hacer un código de vestimenta por Zoom, que eran sombreros. Ella no quería, pero corrí, le puse uno y yo me puse este. Y de casualidad y sin querer me lo dejé puesto cuando un rato después buscaba mi dispersión haciendo videos y a veces subiéndolos. Dio la casualidad que ese fue uno de los primeros videos míos que se hizo viral. Y decidí quedarme con el sombrero todo ese tiempo. Y desde entonces empecé a crear contenido con más frecuencia. Para mí ese cuarto era como un refugio. Y conectarme con la gente era una forma de seguir comunicada con el mundo real de una manera distinta a la que tenía, efectivamente, atrás de esa puerta, donde todo giraba en torno a una enfermedad. Yo tengo la teoría de que el dolor es como un gas, que no importa qué tan chico o qué tan grande sea el problema que estás atravesando, te va a ocupar entera. Y para mí la salida y la forma de volver a conectarse con el mundo en ese momento fue contar historias, hacer videos, conectarme con otras personas. Me encontré con una comunidad que me apoyaba y que quería saber cómo estaba más allá del contexto en el que yo me encontraba, con gente a la que hice reír, millones de personas, un número que no puedo ni dimensionar, y con un sombrero que ahora me acompaña a todos lados y es un recuerdo lindo de algo que ya no es. Para salir de esa situación o de cualquier otra situación de dolor o malestar, a mí me ayuda mucho la perspectiva.
ver la imagen desde afuera y pensar cuáles son las herramientas o qué recursos incorporé yo por esta circunstancia adversa. Y esto lo apliqué también en el momento en el que falleció mi madre. Era, bueno, ¿qué aprendo en esta circunstancia? ¿Qué me llevo? ¿Qué me deja ella también? Y es gracias a eso que logro seguir caminando. Porque al final es parte de este impulso, de este motor, de esta nafta que te mueve. Porque si me preguntan qué es lo que quiero ser cuando sea grande, definitivamente la respuesta es, no importa en dónde o cómo, ser feliz.